Buenos días, profesora. Mi nombre es Elena Carrasco y el día de hoy voy a resolver mi examen final de ley penal. Comenzaré con el caso número 1, pregunta número 1. Esta pregunta nos dice: ¿existe responsabilidad penal en el caso de los directores Augusto Chinchan, Alonso Müller y Patricia Hurtado por el delito de lavado de activos? ¿Y bajo qué argumentos y cómo se justificaría la responsabilidad penal individual de cada uno de ellos? Primero, basándonos en el decreto legislativo 1106, el cual nos habla sobre la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos, podemos determinar que sí existe responsabilidad por cada uno de ellos. Primero, porque Augusto Chinchan es accionista y gerente general de Cosmos TV, era consciente de estos delitos. También Alonso Müller, miembro del directorio, que era consciente de la propuesta que se le estaba haciendo, e igualmente Patricia, que también era miembro del directorio. Entonces, Augusto Chinchan con Alonso Müller, según el artículo 23, podríamos determinar que están frente a una figura de coautoría, porque ambos toman la decisión, lo hacen de manera conjunta, aceptar o manifestar que sí están de acuerdo para llevar este contrato. Ambos contribuyeron para que se cometiera el acto delictivo. Entonces, por otro lado, tenemos a Patricia. Patricia, si bien manifestó que no estaba de acuerdo, ella no lo hizo mediante un acta que está determinado en la Ley General de Sociedades. Entonces, ella bien prefirió guardar silencio en vez de realizar una denuncia. Entonces, eso va también en contra del artículo 407 del Código Penal. Entonces, podemos determinar que Patricia se encuentra en la posición de cómplice secundaria, porque si bien la aportación que da no es indispensable para que se cometa el delito, está aportando para que se lleve a cabo este delito, porque si bien hubiera votado en contra o a favor, la verdad no hubiera cambiado. Pero al momento que ella decide guardar silencio y no manifestar que no está de acuerdo mediante un acta, como debería ser, se vuelve una cómplice secundaria. Bueno, ahora voy con la pregunta número 2. Nos dice: desde las categorías de autoría y participación delictivas estudiadas en clase, ¿sería posible sancionar al primer ministro Ignacio Gómez Pérez por el delito de lavado de activos? ¿Y cómo justificaría su responsabilidad penal? Primero que todo, tenemos que irnos al artículo 99 de la Constitución, porque eso nos dice que el delito que cometan los ministros en el momento que ejercen sus funciones, primero el Congreso tendrá que revisar estas acusaciones y ver si proceden. Una vez proceden, se le podría aplicar al primer ministro el artículo 23 del Código Penal, porque se puede determinar que él tuvo una autoría mediata, la cual está en el artículo ya mencionado. ¿Por qué? Porque él no tuvo que estar en el momento preciso ejerciendo el lavado de activos, realizando el lavado de activos. Él mandaba y ordenaba y además mandaba dinero para que se puedan ejercer esas actividades delictivas. Bueno, ahora voy con la pregunta número 3, la cual nos dice: ¿existe responsabilidad de las personas jurídicas que han intervenido en estos lavados de activos? ¿Y qué norma tendría que aplicarse a una de ellas? Primero, tenemos que determinar que sí existe responsabilidad jurídica para estas personas jurídicas. ¿Por qué? Porque según la ley 3424, son responsables aquellas empresas que incurran en el delito de lavado de activos siempre y cuando no hayan implementado en su organización o de manera anterior un modelo de prevención para el lavado de activos. Y como estas empresas, Cosmos, Titan Company y el banco, no implementaron este modelo de prevención, se aplicará la pena correspondiente al lavado de activos. Además, también le podemos determinar otros delitos, como el artículo 397A, que es el delito de cohecho activo transnacional, el artículo 397, cohecho activo, además del artículo 398 de cohecho específico. Además, también el artículo 1, 2, 3, 4 de la ley 1106, como ya le mencioné anteriormente. A continuación hablaré sobre la pregunta número 4.
Ok, el procedimiento para incorporar a las personas jurídicas en el proceso penal, en primer lugar, deben concurrir los siguientes supuestos. Una infracción penal cometida en el ejercicio de su actividad por sus funcionarios dependientes. Esto está estipulado en el artículo 104 del Código Penal. En este caso, sí se cometió una infracción penal por parte de Titán Perú, ya que Juan Mesa, representante de la empresa subsidiaria de Titán Company, se obligó a transferir dinero del gobierno. El siguiente hecho es que Cosmos acepta que le pagaran una cierta cantidad de dinero por un periodo de un año, para que ellos no realizaran ningún reportaje en contra del gobierno. Este delito está tipificado en el 105. Además, como juez, debería aplicar algunas normas o medidas como la cláusula temporal, la disolución, liquidación de la sociedad, suspensión de las actividades de la sociedad, la prohibición de la sociedad para que se realice a futuro, entre otros. Además, como consecuencia, también se establece que el artículo 105 nos da ciertos criterios para prevenir la continuidad de que existan personas jurídicas que se usen para estas actividades delictivas. Además, todo esto siguiendo el artículo 90 y 91 del Código Procesal. Finalmente iré con la pregunta número 5. Bueno, al juez le corresponde aplicar el artículo 105 del Código Penal, en el cual se encuentran las medidas aplicables a la persona jurídica. El juez puede utilizar todas o algunas de estas medidas dispuestas. En este caso considero que el juez debe ser más estricto y aplicar el inciso de la disolución, dado que esta empresa solamente fue creada con un fin poco moral y ético, ya que fue encargada para lavar motivos por parte de los altos funcionarios. Además, considero que se debería aplicar el artículo 104 en el caso que sea necesario cubrir la responsabilidad pecuniaria y la naturaleza civil de aquellos, si los bienes fueran insuficientes para cubrir el daño. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaré sobre el caso número 2. Comenzaré con la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos dice: analizando el comportamiento de Pedro Suárez, ¿existe alguna causa de justificación? No, para el comportamiento que adoptó Pedro Suárez no existe ninguna justificación porque no calza en el supuesto de legítima defensa. La pregunta número 2 nos dice: fundamente su respuesta anterior y justifíquela con las normas sustantivas que correspondan. Como ya mencioné antes, no existe justificación para el comportamiento que adoptó Pedro porque no actuó de manera de legítima defensa, porque no fue de manera instantánea. Él se quedó paralizado por un momento y después de que reaccionó, él fue detrás de estos adolescentes. Entonces podría decirse que actuó de manera de venganza, mas no de legítima defensa, ya que no fue de manera instantánea, momentánea. Entonces no calza en el artículo 20. Además, él le cometió delitos contra estos adolescentes, el cual está tipificado en el artículo 121 del Código Penal, inciso 1, porque él puso en peligro la vida de estos delincuentes, causándole traumatismo encefalocraneal e inflamación cerebral. Entonces, como podemos ver, no se desarrolla el artículo 20, pero sí se llega a desarrollar el artículo 121. Ahora, finalmente, la pregunta número 3 nos dice: en el caso de los adolescentes agresores, realice un análisis jurídico penal respecto al comportamiento y sustentándolo con la normativa pertinente. Bueno, primero que todo, son adolescentes, entonces son menores de 18 años, entonces son inimputables, como está en el inciso 2, artículo 20. Entonces, no se le podría aplicar la pena de robo agravado que causaron y las lesiones graves que también le cometieron a María. Lo que sí sería pertinente sería que se aplique el artículo 70, en el cual nos menciona las medidas de seguridad. Está en el artículo 71. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharme.